nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. Comenzamos el mes de septiembre y le pedimos al Señor al inicio de este mes que nos siga bendiciendo y que podamos terminar este año con la gracia, con la bendición del Señor, y que aleje de nosotros todo peligro, que desaparezca definitivamente la pandemia del COVID-19. En este mes de septiembre vamos a tener varias celebraciones de santos importantes en la iglesia. Este día 8 de septiembre celebra la iglesia el nacimiento de la Natividad de la Virgen María, y Cuba, la República de Cuba, celebra la Virgen de la Caridad del Cobre. El día 12 celebraremos el dulce nombre de María, otra advocación mariana importante. El 13, San Juan Crisóstomo. El 14, celebraremos la exaltación de la Santa Cruz. El 15, la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Celebraremos también el 21 a San Mateo, apóstol y evangelista. El día 24, la República Dominicana celebrará la fiesta de la Virgen de las Mercedes. El 26, los santos Cosme y Damián. El 27, San Vicente de Paúl. El 28, celebramos a San Wenceslao. El día 29, los santos Miguel, Gabriel y Rafael. Y el día 30, celebraremos a San Jerónimo. Esta pléyade de santos que nos acompañan en la vida y en el camino de la fe, nos bendigan. Y al inicio de esta Eucaristía, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta misa por el eterno descanso de José Vera. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu
puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga al Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra?». Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Dos cositas sobre la primera lectura, tomada de la primera carta de Pablo a los a los Corintios. Pablo nos pone frente a una idea que quizá, como vivimos la vida cristiana muy apresurados, hay mucha gente que vive la vida cristiana simplemente cumpliendo con lo que tiene que hacer. Es decir, hay que ir a misa, hay que rezar el rosario, hay que trabajar, hay que hacer 1000 cosas en la vida. Y a veces se nos olvida detenernos en el disfrute de lo que significa ser de Cristo, pertenecer a Cristo, formar parte de ese cuerpo místico que es Cristo. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios: el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene la idea novedosa de Pablo, que es novedosa para el que lea su carta, para el que descubre a Jesucristo. Nosotros hemos recibido el espíritu del mundo,
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Es decir, que cuando recibimos el espíritu de Dios, podemos conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Podemos acercarnos a el misterio de Dios. Podemos conocer algo del misterio que el Señor nos ha dado. Por eso dice, el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Es decir, tenemos el Espíritu de Dios y podemos conocer a Dios. Esto va casi en contraposición a lo que dicen algunos profetas en el Antiguo Testamento, sobre todo Isaías. En Isaías 55:9 nos dice el profeta, hablando de Dios y su experiencia con el Señor: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Sin embargo, Pablo nos dice en esta carta que podemos conocer el Espíritu de Dios, podemos conocer. ¿Y esto cómo se da? Se da gracias a la persona de Jesucristo. La novedad que no pudo disfrutar, escudriñar y conocer en el Antiguo Testamento profetas como Isaías, la tenemos nosotros. Esa novedad es un privilegio que se nos da a través del bautismo, a través del Espíritu que recibimos de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la vía que se abre novedosa al conocimiento de Dios. De manera que, sobre todo los místicos y los contemplativos, se les da esa posibilidad de escudriñar, de descubrir, de tocar, al menos con la yema de los dedos, el misterio de Dios. Y dos ideitas pequeñitas del Evangelio, en las que se dice que Jesús hablaba con autoridad y asombraba a los que estaban alrededor de él, quedaban asombrados. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús viene acompañada de dos actitudes: enseñaba y, además de enseñar, actuaba. Palabras y obras. Su enseñanza venía acompañada de curaciones. Aquí se da la autoridad que deja a la gente asombrada, de manera que salen los espíritus inmundos. Esto significa teológicamente todo aquello que entorpece el conocimiento de Dios al que nos invita San Pablo. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios habite en nosotros, cuando nos dejamos llenar por el Espíritu de Jesucristo, esas nubes del mal se van dispersando, empiezan a alejarse. Pero hay que hacer el camino de ida a Jesús. Hay que dejarse llenar por Él y hay que dejar que Él nos hable, nos enseñe y expulse de nosotros ese mal. Ese mal que no significa técnicamente estar endemoniados, sino el mal que nos atenaza y que no nos deja acercarnos a Dios porque no le damos espacio a Jesús y a su Espíritu en nuestro corazón. Es una invitación, es un reto, es una vocación, y eso se va realizando tanto en cuanto nosotros caminamos conscientes y constantes a la luz del Espíritu. Que así sea. Presentemos nuestras necesidades y súplicas al Señor, pidiéndole frente a este altar que nos llene de su gracia, para que constantemente, recibiendo la luz de su Espíritu Santo, podamos caminar siguiendo sus pasos, imitando su ejemplo. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor que a la luz del Espíritu Santo bendiga a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, al liderar nuestra iglesia con su testimonio de santidad, sus enseñanzas y su ejemplo. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor que a través de la luz del Espíritu sigamos caminando en el conocimiento del Evangelio y enamorándonos más de la persona de Jesucristo. Roguemos al Señor. Pidámosle al Señor que a través de la luz del Espíritu Santo cada día sean más los jóvenes que confían en que la palabra de Jesús tiene fuerza y que ellos están llamados a servirle y a seguirle en el sacramento del orden. Roguemos al Señor. Que también el Espíritu Santo bendiga a los que sufren, presos, marginados, enfermos, los que se sienten solos, tristes o deprimidos. Roguemos al Señor.
Rezamos por el eterno descanso del hermano José Vera, roguemos al Señor. Y también rezamos por el eterno descanso de la hermana Ana Águila, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se convierte
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz día a todos.